Miércoles de Health Café en Sale el Sol. Y esta mañana vamos a platicar de algo que hasta hace unos años era bastante tabú. Afortunadamente hoy día se ha abierto la conversación sobre este importante tema en las mujeres, la menopausia. Y para platicar de esto nos acompaña nuestra queridísima Juana Ramírez. ¿Cómo estás? Bien, encantada siempre. Qué bueno que traigas, como siempre, un tema interesante, pero uno que solía ser muy tabú. ¿Por qué este tema? Fíjate que suele ser tabú porque de entrada está asociado a la edad. Y a las mujeres no nos gusta decir cuántos años tenemos. Entonces, confesar que ya están los síntomas de la perimenopausia, de la menopausia, pues es un poco reconocer en qué etapa de la vida estamos. Y por otro lado, porque pues no es una enfermedad, eso es importante decirlo, no es una enfermedad, es una etapa de la vida como la infancia, como la adolescencia, como la pubertad. Pues también nos toca a las mujeres la menopausia, ustedes tienen lo propio también, pero saber qué es lo que pasa, cuáles son los síntomas, cómo cuidarnos, cómo convertirlo en una conversación normalizada es muy importante. Como dice Juana, esto no es una enfermedad que creo que se me hace clave que lo digas, porque cuando llegamos a la adolescencia normalmente te dan pláticas en la escuela, pero aquí llegan al climaterio, menopausia, que tiene varias etapas. Platícanos cómo son cada una de ellas y por qué es importante que lo conozcan. En realidad debemos hablar de climaterio desde el momento de la perimenopausia, es decir, años antes de que desaparezca el ciclo menstrual, cuando empiezan a aparecer síntomas. Entonces en la perimenopausia ya hay cambios hormonales, especialmente los relacionados con estrógeno y progesterona. Y luego hablamos de menopausia específicamente cuando han pasado 12 meses sin ciclo menstrual. Entonces ahí ya podemos hablar de menopausia, y la posmenopausia evidentemente es esta etapa en donde ya pasaron estos 12 meses, ya no hay ciclo y entonces también hay otros cambios. Y cada una de estas etapas, Pepe, lo más interesante es que deben vivirse distinto. No todas las mujeres, ojo, no todas las mujeres tienen los mismos síntomas. Es más, sí se considera que al menos 8 de cada 10 tienen alguna parte, algún grupo de estos síntomas, pero hay algunas que no van a pasar por la menopausia. A muchas de estas personas que están pasando por esto no saben de dónde vienen los síntomas y a veces los confunden con otras patologías. Y todas las mujeres, como acabas de comentar, van a pasar por esta etapa. ¿Cuáles son los síntomas que más brincan? Mira, uno muy evidente es que empezamos a tener ciclos irregulares al comienzo, entonces de pronto viene, de pronto no viene, de pronto es más seguido, de pronto es más espaciado el ciclo. Ese es como el más sensible. Hablamos de menopausia, decía yo, cuando ya tenemos al menos 12 meses sin regla. Pero antes estos cambios hormonales pues van a tener uno que es muy común o el más típico, el que más conocemos, que son los bochornos, pero también la irritabilidad, pero también podemos tener dificultades para dormir. Es probable que tengamos una mayor acumulación de grasa, que sea más difícil, se alente el metabolismo. Entonces, cada una de estas cosas hay que atenderlas, por supuesto con ayuda de los especialistas, pero sobre todo, Pepe, con cambios en el estilo de vida. ¿Qué hacemos para eliminar la connotación negativa de a esta edad yo ya no puedo, yo ya no estoy en la edad para? ¿Qué otros? ¿Cómo transformamos esta conversación para traerla a la mesa como hablar de pubertad o de infancia? Ahí les va, y yo no sé si algunas mujeres no me van a querer mucho con lo que voy a decir, pero las primeras que tenemos que dejar de hablar de la menopausia como una etapa terrible en la que nos victimizamos somos nosotras mismas. Es una etapa natural, no es una enfermedad, es un momento de la vida que además se puede convertir en exquisito, en placentero, nos conocemos más, somos más netas, hay claro, una madurez en la vida que nos pone en una etapa fantástica. Entonces o lo hacemos terrible y sufrido y entonces empiezan las mujeres a decir es que yo ya a esta edad o en este momento de la vida, y acuérdate que el poder de las palabras es muy fuerte en nuestra salud mental, así que creo que es momento de decirse otras cosas. ¿Y qué hábitos deberían priorizar a las mujeres en esta etapa? Pues bueno, creo que en esta y en todas las etapas, pero se ha demostrado científicamente que el ejercicio de fuerza es fundamental, porque además la aparición de osteoporosis es mucho más frecuente en la posmenopausia. Entonces, hacer ejercicio de fuerza, suplementarse de acuerdo con las indicaciones de los especialistas, que normalmente es una etapa en la que ya empezamos a tomar calcio y vitamina D. Por supuesto, mejorar la dieta, entendiendo que tenemos un metabolismo que se alenta y que por tanto necesita más proteína, necesita menos grasas, necesita cuidado con los carbohidratos. Por supuesto, cuidar la salud mental, Pepe, y una que se nos olvida en este ritmo de vida tan alocado en el que vivimos es dormir mejor. O sea, estas 7 horas mínimas, 8 las que pueden, que envidia, son muy importantes para mantener no solamente una mejor salud, para que nuestras hormonas no nos jueguen tan malas pasadas, que no las van a jugar,
pero sobre todo para que podamos tener una mejor salud mental y enfrentar esta nueva etapa como tiene que ser, como una etapa más de la vida. Cuéntanos de qué más vamos a aprender en tu podcast, porque sé que fue con una ginecóloga a la que yo quiero muchísimo. Así y aparte es una joya de escucharla. Así es. En este episodio de Health Café, que se estrenó el lunes, hablamos con la doctora Julie Salomón de todo lo que tienen que saber acerca de la perimenopausia, posmenopausia. Hablamos de suplementación, así que no se lo pierdan, que sí, que no, que son verdades, que son mentiras, cómo resolvemos uno de los síntomas más comunes también que tiene que ver con la pérdida de la libido, la resequedad vaginal, estos temas que afectan la salud sexual, que también es importante hablarlos, normalizarlos y atenderlos, y que todos, esa es la buena noticia, se pueden atender. Así que no se pierdan el episodio de Health Café. Debe haber estado divertido. ¿Cómo te fue con Julie? Muy divertido, además es una persona que sabe cómo explicar las cosas de una manera que todos entendamos, así que de verdad no se lo pierdan. Y ojo, que este no es un episodio solamente para las mujeres, yo creo que también las parejas deberían informarse más para ser más empáticos con sus mujeres. Y entender, porque luego echamos culpa a la menopausia de muchas cosas que no son. O sea, que tampoco se convierta en que es la razón de todo, porque no es así. Ok, mil gracias por estar con nosotros y no se pierdan este episodio. Nosotros nos vamos del otro lado del estudio a ver qué nos dice Rafa.